Un ataque de red es un intento de explotar vulnerabilidades en una red informática o sus sistemas para acceder, modificar, destruir o bloquear datos sin autorización. Estos ataques pueden dirigirse a servidores, firewalls, routers, computadoras u otros dispositivos conectados a la red. Existen dos tipos principales de ataques de red. Los ataques pasivos, en los que el atacante espía la red sin alterar datos, buscando información sensible. Y ataques activos, en los que se modifican, cifran o eliminan datos para causar daño o interrumpir servicios. Veamos algunos tipos de ataque de red. Un ataque de denegación de servicio DOS es un ataque de un solo equipo atacante contra un solo equipo objetivo. Este ataque consiste en sobrecargar un sistema, red o servicio con una cantidad excesiva de tráfico o solicitudes maliciosas, haciendo que deje de responder o funcione de manera muy lenta. Ataque de denegación de servicio distribuido DDoS. En este caso, el ataque sigue el mismo principio que el DOS, pero la diferencia clave es que proviene de al menos dos dispositivos externos. Estos dispositivos forman lo que se conoce como una botnet, una red de computadoras infectadas que los atacantes controlan de manera remota para enviar tráfico simultáneo a un objetivo. Dado que el tráfico viene de muchas fuentes, es más difícil de bloquear porque no se puede simplemente aislar una única dirección IP, como en un ataque DOS. Dentro de los ataques de DDoS hay dos variantes a tener en cuenta. En el ataque DDoS amplificado, los atacantes explotan servicios vulnerables en Internet para magnificar el tráfico enviado a la víctima. Utilizan servidores legítimos que responden con datos mucho más grandes que la solicitud inicial, aumentando el volumen del ataque sin requerir muchos recursos propios. Un ejemplo es el ataque de amplificación DNS, donde los atacantes envían pequeñas consultas a servidores DNS con direcciones IP falsificadas, haciendo que los servidores respondan con respuestas voluminosas a la víctima. Ataque DDoS reflejado. En este ataque, el atacante envía solicitudes a servidores legítimos de Internet usando una dirección IP falsificada, que simula ser la dirección IP del objetivo. Estos servidores, sin saberlo, responden a la víctima en vez de al atacante, con grandes cantidades de tráfico no solicitado, causando la denegación de servicio. Un ataque común es el Network Time Protocol, NTP Reflection Attack, donde los atacantes envían solicitudes a servidores NTP que luego inundan a la víctima con respuestas. Para finalizar esta sección dedicada a los ataques de tipo DOS, quiero definir qué es un ataque de inundación SYN y su importancia. El ataque SYN-FLAT es un tipo de ataque de denegación de servicio DOS o DDoS que explota el proceso de handshake del protocolo TCP, saturando un servidor y dejándolo inaccesible. Para lograrlo, el atacante envía una gran cantidad de paquetes SYN, iniciando conexiones sin completarlas, lo que obliga al servidor a reservar recursos para cada solicitud mientras espera la respuesta final, que nunca llega. Como resultado, el sistema se sobrecarga con conexiones medio abiertas, impidiendo que pueda procesar nuevas solicitudes legítimas y afectando la disponibilidad del servicio. Este método es ampliamente utilizado en ataques DOS y DDoS debido a su eficiencia en la interrupción de sistemas sin necesidad de comprometer directamente sus defensas. Un ataque al sistema de nombres de dominio DNS es un ataque que explota vulnerabilidades en la infraestructura DNS para interrumpir servicios, redirigir usuarios a sitios maliciosos o robar datos sensibles. Dado que el DNS se encarga de traducir nombres de dominio en direcciones IP, los atacantes pueden manipular este proceso para obtener acceso no autorizado o causar daños a gran escala. He aquí algunos tipos comunes de ataques DNS. Suplantación de DNS o caché poisoning. Los atacantes inyectan registros DNS falsos en la caché de un servidor, redirigiendo a los usuarios a sitios fraudulentos. Un ataque de farming redirige a los usuarios desde sitios legítimos a páginas fraudulentas sin que se den cuenta.
Los ataques de envenenamiento de DNS corrompen los registros DNS almacenados en un servidor DNS. Los ataques de farming corrompen la información DNS del sistema de un usuario. Secuestro de DNS o DNS hijacking. Un ataque de secuestro de dominio ocurre cuando un atacante modifica el registro de un nombre de dominio sin autorización del propietario. Para lograrlo, suele emplear ingeniería social para obtener acceso indebido a la cuenta de correo electrónico vinculada al dominio, lo que le permite tomar el control y realizar cambios sin permiso. Este tipo de ataque puede afectar la presencia en línea de una empresa o individuo, causando pérdida de acceso, tráfico redirigido o incluso uso fraudulento del dominio. Túnel DNS o DNS tunneling. Un ataque de túnel DNS es una técnica empleada para exfiltrar datos o establecer canales encubiertos a través del protocolo DNS, aprovechando que las consultas DNS suelen estar permitidas en redes corporativas. El proceso inicia con el registro de un dominio malicioso, donde el atacante configura un servidor DNS controlado por él. Luego, infecta un dispositivo con malware que usa consultas DNS para comunicarse con el servidor atacante. En lugar de realizar búsquedas legítimas, el malware envía fragmentos de datos codificados dentro de las consultas, lo que permite la transferencia de información sin levantar sospechas. Finalmente, el atacante extrae datos sensibles o envía órdenes de comando y control, eludiendo firewalls y mecanismos de seguridad tradicionales. Ataques de amplificación de DNS. Se explotan servidores DNS abiertos para generar un tráfico masivo contra un objetivo, saturándolo y causando denegación de servicio. Un ataque a redes inalámbricas, Wireless Network Attack, es un tipo de ciberataque que busca explotar vulnerabilidades en redes Wi-Fi para interceptar datos, acceder sin autorización o interrumpir la comunicación. Estos ataques pueden dirigirse a dispositivos conectados, puntos de acceso o protocolos de seguridad de la red. Algunos ejemplos de ataques a redes inalámbricas son ataques de fuerza bruta, en donde se hacen intentos repetidos de descifrar contraseñas Wi-Fi. Ataques de suplantación o Evil Twin. En ciberseguridad se refiere a un punto de acceso Wi-Fi malicioso que se hace pasar por uno legítimo y engaña a los usuarios para que se conecten a él. El ataque de desautenticación en Wi-Fi es un método que desconecta a usuarios legítimos de una red. En lugar de bloquear señales como los inhibidores de radio, este ataque usa una orden especial del protocolo Wi-Fi 802.11 para forzar la desconexión de los dispositivos. Básicamente, el punto de acceso envía un mensaje a la víctima diciéndole que ya no puede estar en la red, lo que interrumpe su conexión y puede facilitar otros ataques. Explotación de vulnerabilidades en protocolos, esto es, ataques a estándares de seguridad como WEP, WPA o WPA2. Un ataque en ruta, también conocido como ataque de intermediario o man in the middle, es una forma de ataque en la que un tercero intercepta la comunicación entre dos partes sin que éstas sean conscientes de su presencia. En este caso, el atacante captura y retransmite los paquetes de datos entre las partes. Puede interrumpir el tráfico a voluntad, modificarlo, insertar código malicioso o simplemente espiar la comunicación. Un ataque de SSL stripping es un tipo de ataque de intermediario o man in the middle que fuerza la degradación de una conexión segura HTTPS a una conexión HTTP no cifrada, permitiendo que un atacante intercepte y manipule datos sensibles. Las sesiones HTTPS están cifradas, por lo que los datos enviados dentro de una sesión son ilegibles para un atacante externo. Sin embargo, la sesión no está cifrada hasta que se configura TLS. Si un atacante logra interceptar el inicio de la negociación TLS, puede redirigir al usuario a una página HTTP en lugar de una página HTTPS. Un ataque de repetición de credenciales, Credential Replay Attack, es un tipo de ataque en el que se interceptan credenciales de autenticación válidas, como contraseñas o tokens de sesión,
y se reutilizan para obtener acceso no autorizado a un sistema. En este ataque no requiere descifrar las credenciales robadas. Simplemente se reproducen en un nuevo intento de autenticación, engañando al sistema para que lo reconozca como un usuario legítimo. En el contexto de los ataques de red, un ataque de código malicioso, malicious code attack, ocurre cuando un adversario introduce software dañino en una red con el propósito de comprometer dispositivos, robar datos, alterar el tráfico o interrumpir servicios. Estos ataques pueden propagarse a través de diferentes vectores dentro de la infraestructura de red, afectando tanto a servidores como estaciones de trabajo y dispositivos conectados. Algunas formas comunes de ataques de código malicioso dentro de redes incluyen explotación de protocolos vulnerables, donde los atacantes introducen malware a través de brechas en protocolos como SMB, RDP o DNS para ejecutar código malicioso en sistemas remotos. Gusanos de red. Esto es software malicioso que se propaga automáticamente en la red aprovechando fallos en la comunicación entre dispositivos. Tráfico manipulado. Esto es, paquetes alterados que pueden contener malware y que al procesarse infectan servidores o equipos. Scripts maliciosos en entornos web. Esto es, código insertado en páginas web que comprometen dispositivos al ejecutarse en navegadores. Ransomware distribuido. Malware que cifra datos en múltiples dispositivos de una red, exigiendo un rescate para su recuperación.